digamos, los avanzados, tienen una supervivencia o un pronóstico de vida de 5 años. Eso es un promedio, no quiere decir que haya gente que viva más o que viva menos, pero lo estimado es 5 años, hay gente que con el tratamiento supera ese periodo. Dentro de todos los cánceres, en hombre y en mujer es uno de los primeros. Esta es una estadística vieja, pero más o menos se mantiene igual. En hombres el de pulmón y el de próstata, y lo que es colorectal está a la cabeza, mientras que en mujeres está primero el de mama, después el colorectal y después viene el de pulmón. Esto después se modificó con el tema de que las mujeres fumaban a la par de los hombres, o sea, como que no había tanta diferencia en el sexo, en el tabaquismo, ahí se igualó, pero bueno, es una de las principales en hombres y está en segundo o tercer lugar en mujeres. Factores de riesgo, como ustedes ya lo dijeron, el tabaquismo, la exposición laboral a sustancias como el amianto, el berilio o el sílice, y lo que es ambiental, la contaminación o la biomasa. En cuanto a la histología, o sea, el tumor de pulmón puede ser de diferentes tipos de células. Eso se va a encargar el anatomopatólogo cuando analice la muestra de la biopsia que realicemos, nos va a decir de qué tipo de célula es. Por lo general, o sea, la principal división es dividirlos en adenocarcinoma o dividirlo en células escamosas, ¿sí? Y dentro de esas dos divisiones, el adenocarcinoma es el que tiene más aspecto glandular, ¿sí? Que proviene de las glándulas. Y el escamoso es más de tejido epitelial del pulmón. Esas son las dos principales divisiones. Después tenemos de células pequeñas, de células grandes, y hay otros más que lo vamos a ver después, que son los tumores neuroendocrinos, que sería otra subdivisión de los tumores. Pero lo que ustedes tienen que saber es que, digamos, lo principal que hay que diferenciar es si proviene de células escamosas, es decir, de tejido que tiene queratina, o si tiene tejido glandular, que sería el adenocarcinoma. De ese informe se va a encargar quien hace anatomía patológica. Eso lo va a ver al microscopio y después se hacen tinciones especiales en esa muestra que nosotros sacamos de biopsia para ver el tipo de célula, digamos, como para confirmarlo, si provienen de la estirpe glandular o si son del tipo celular. Esas son las técnicas histoquímicas. Después hay técnicas inmunohistoquímicas que van a buscar tipos de anticuerpo en esas células, que va a ser el TTF1 y el P63. De acuerdo a esa tinción inmunohistoquímica, también vamos a saber si es de aspecto escamoso o glandular. Y si tiene esos marcadores inmunohistoquímicos, también nos van a orientar después para lo que es la quimioterapia. ¿Sí? Basándose en si tiene esos marcadores y en la morfología, se va a hacer el tratamiento. ¿Alguien está hablando por el chat? No sé si es a mí o... Bien. Si quieren hacerme una pregunta, les pido que lo hagan por micrófono, porque por ahí el chat, entre el PowerPoint, no lo puedo ver. Bueno, como les decía, la estadificación es calificar al tumor, o estadificarlo, o ponerle el tamaño. ¿Sí? No el nombre y apellido, sino calificar el tamaño y el pronóstico que va a tener. La estadificación de todos los tumores se basa en el TNM, que era el tamaño del tumor, si tiene compromiso de los ganglios, y la M es si tiene metástasis. Esto no hace falta, obviamente, que lo sepan de memoria, además de que va cambiando todos los años, o año por medio esta estadificación se va modificando. Lo que sí tienen que saber es que vamos a calificar al cáncer de pulmón en el tamaño, los que tienen más de 3 centímetros, entre 3 y 7 y mayor a 7. Eso va a ser T1, 2 o 3. Si tienen menos de 3 centímetros, vamos a ver después que lo vamos a llamar nódulo y no masa. ¿Estamos? Entonces, tumor es a partir de los 3 centímetros. N son los ganglios. ¿Qué ganglios vamos a tener en cuenta para estadificar el tumor de pulmón? Los ganglios del mediastino, ¿sí?
y vamos a decir que tiene N1, N2 o N3 si los ganglios que están comprometidos son los ganglios que están en el mediastino del mismo lado del tumor, los ganglios que están en el medio del mediastino, o si hay compromiso de los ganglios que están del otro lado del mediastino. Es decir, si yo tengo una masa a la izquierda y tengo compromiso de los ganglios del mediastino que están a la derecha, el N sería 3. ¿Sí? Entonces el N es si está en el mismo lugar, si está en el medio o si está del otro lado del mediastino. Obviamente si está fuera del mediastino. Y la metástasis es si hay metástasis o si no hay metástasis. Las metástasis pulmonares, ahora vamos a ver, suelen ser principalmente en la pleura, en el pulmón contralateral o en algún otro órgano como puede ser el hígado, las glándulas suprarrenales o a nivel óseo. ¿De qué nos va a servir esta estadificación a nosotros? Que en verdad esto lo sigue el neumonólogo y el oncólogo después más que nada, es para saber el tratamiento y el pronóstico que tiene este paciente con tumor. Una vez que nosotros sabemos el tamaño, el compromiso ganglionar y las metástasis, le vamos a poner el estadio al pulmón. Es decir, de acuerdo a la combinación que tenga con tamaño, metástasis y ganglio, se va a decir que es un estadio 0, un estadio de tipo 1, un estadio de tipo 2 o un estadio de tipo 3 o de tipo 4. Eso es de acuerdo a la combinación. Lo que ustedes tienen que saber es que cuanto menos estadio tengo, es decir, los tumores en estadio 0 o estadio 1, van a tener mejor pronóstico porque el tratamiento puede ser la resección y la extirpación de ese tumor. Mientras que los estadios 3 y 4 ya son tumores o que son grandes, con lo cual es difícil resecarlos, o que tienen metástasis en otro lado, con lo cual implica que si yo saco el tumor, como hay metástasis, se va a producir en otro lado ese tumor, o que tiene muchos ganglios comprometidos. Es decir, que va a ser difícil la extirpación y se van a basar en tratamientos de quimioterapia o radioterapia y en algunos casos solamente el tratamiento paliativo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. ¿Qué estudios tenemos para hacer diagnóstico de cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón, a diferencia de otros tumores, no tiene lo que se llama screening o detección temprana, ¿sí? Así como, por ejemplo, los pacientes que tienen antecedentes de familiares de cáncer colorectal pueden hacerse una videocolonoscopía a tal edad, o los hombres pueden hacerse un dosaje de PSA para evaluar la próstata, o las mujeres se pueden hacer un PAP cada 1 o 2 años para evaluar el tumor de cuello de útero. El cáncer de pulmón no tiene ninguna técnica de screening o de detección temprana, ¿sí? Es decir, que no hay ningún estudio para seguimiento en el que yo pueda diagnosticar en un estadio temprano el cáncer de pulmón. Sí puedo pedirle a un paciente, si yo tengo un paciente que es tabaquista severo o que está expuesto a biomasa constantemente y yo pienso que puede tener un tumor de pulmón, le puedo pedir cada tanto una tomografía. Pero no existe un estudio de rutina en el que yo pueda hacer una detección temprana a todos los pacientes con probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. ¿Qué estudios voy a usar para hacer diagnóstico del cáncer de pulmón? El más simple, la radiografía de tórax, ¿sí? Por ahí un paciente que empieza con tos, o con disnea, o con hemóptisis, se le hace una placa de tórax, y en esa placa ya encuentro una masa, o encuentro directamente el tumor, o encuentro el nódulo. Por lo general, cuando se ven en la radiografía, ya son tumores grandes, ¿sí? O sea, tienen más de 3 centímetros, es decir, que ya son tumores. No siempre lo veo en la radiografía, por eso el estudio más indicado para hacer el diagnóstico es la tomografía. Aparte, la tomografía me permite evaluar el mediastino, es decir, que en la tomografía voy a poder evaluar todos los ganglios que forman parte del mediastino, que eso con la radiografía obviamente no lo puedo seguir. La tomografía tiene que ser con contraste, ¿sí?
Y recuerden que la tomografía de tórax incluye la parte superior del abdomen, es decir, que tengo que ver el hígado y las suprarrenales. ¿Por qué esto es importante? Porque son los sitios más frecuentes donde el tumor de pulmón va a ser metástasis. Es decir, que yo con una tomografía de tórax ya también voy a evaluar glándulas suprarrenales y el hígado, que son los lugares frecuentes de metástasis. Si llego a ver alguna anomalía, después particularmente voy a estudiar esos dos órganos. Y existe otro estudio, no sé si lo escucharon alguna vez, que se llama PET, ¿sí? Es la tomografía por emisión de positrones. Es una técnica que se usa en la tomografía, que lo que se hace es inyectar un tipo de contraste que es captado por las células que están con mucha actividad. Es decir, el tumor que tiene mucha actividad, mucha división celular y mucho consumo de glucosa, capta esta sustancia y, digamos, brilla más en la tomografía, con lo cual me permite detectar lesiones que son muy pequeñas y que con una tomografía simple no las podría ver. Sobre todo, se usa esto para evaluar los ganglios del mediastino. Sí, por ahí los ganglios del mediastino no están no están agrandados, entonces uno piensa que tiene un 0 a nivel de compromiso de ganglios del mediastino, y con este estudio se puede evaluar si están comprometidos o no realmente, y si hay compromiso de algún otro ganglio que con una tomografía común puede pasar desapercibido. Es un estudio que tiene mucha sensibilidad y mucha especificidad, y se usa más que nada para evaluar el mediastino. Si bien esta tomografía va a captar, esta sustancia va a captar en la tomografía todas las lesiones que contengan glucosa, sobre todo las que son tumorales, existen falsos positivos, es decir, que no siempre que brilla es tumor, como ser cuando hay infecciones o cuando hay inflamaciones, que sería la causa de, digamos, de alto consumo de glucosa, por lo cual también va a captar este tipo de contraste y va a brillar en la tomografía. Pero, digamos, eso es lo que hay que tener en cuenta en los pacientes cuando le hacemos una tomografía, que no esté infectado o que no esté cursando un tipo de enfermedad inflamatoria, por ejemplo, como ser una artritis reumatoide, porque también daría positivo. Y existen falsos negativos, que es más que nada cuando las lesiones son muy, muy pequeñas y ya pasan al corte, digamos, del tomógrafo. Cuando son demasiado pequeñas no se capta. Bien, esto es una tomografía, la de la izquierda, ¿sí? Es una tomografía simple, donde evaluamos el corazón y a la derecha vemos una masa, ¿sí? Esa masa vendría a ser el tumor. Cuando a este paciente nosotros le hacemos la tomografía, el PET, es decir, que le inyectamos ese contraste que capta glucosa, lo vemos como en la imagen que está a la derecha. Es decir, que vemos las zonas que están en mayor actividad, que sería la que está marcada por la flecha, que se tiñe o se pinta más o capta más el contraste, ¿sí? ¿Notan la diferencia? También la base del corazón está con más contraste, pero eso se debe a que hay mucha actividad ahí, no es que sea un tumor también. El corazón siempre capta como si fuese un tumor, por la cantidad de sangre que hay ahí circulando. Pero si llegan a ver bien, a nivel del mediastino, fíjense que hay lesiones o que hay imágenes que brillan más que el resto del corazón. Esto nos está hablando de que hay ganglios activos, ¿sí? Entonces eso me permite saber si los ganglios de este mediastino están comprometidos. Y de acuerdo si son del mismo lado del tumor, o si están en el medio, o si están del otro lado del tumor, lo puedo clasificar si es N1, N2 o N3. Esta es otra tomografía de un paciente, a la izquierda la tomografía simple, veo la masa, y si evalúo el compromiso del mediastino, parecería que está libre, que no hay compromiso de los ganglios del mediastino, y cuando hacemos el PET, vemos que el mediastino también se ilumina, es decir, que ahí también hay actividad tumoral. Es decir, que este paciente, que en la imagen de la izquierda aparece que tiene un N0, es decir, que no tiene ganglios comprometidos en el mediastino, cuando hacemos este estudio que tiene mayor sensibilidad y especificidad para el mediastino, vemos que hay
ganglios comprometidos, con lo cual esto nos va a cambiar el estadio del paciente, nos va a cambiar el pronóstico y nos va a cambiar el tratamiento. Bien, otro de los estudios que podemos usar para hacer diagnóstico del cáncer de pulmón es la resonancia magnética. No siempre se usa en casos determinados, sobre todo cuando tengo tumores que están en el vértice del pulmón o que están pegados a la caja torácica o están sobre el diafragma, ¿sí? Más que nada en esos casos se usa. ¿Para qué? Para evaluar, porque la resonancia nos permite o vemos mejor todo lo que es la parte neurológica. Entonces, en el vértice del pulmón y pegado a la pared costal, como tenemos plexos nerviosos, nos permite evaluar si hay compromiso de esa región o no. Como les dije, no es de uso rutinario, pero se usa más que nada en esos casos específicos para ver si hay compromiso o no de lo que es el plexo nervioso. Esos son los estudios de imágenes y los estudios no invasivos, la placa, la tomografía con PET y la resonancia. Y después tenemos estudios que son invasivos, es decir, los estudios que van directamente a evaluar la lesión, y el principal es la fibrobroncoscopía. ¿Sí? Como habíamos visto en esa clase, la fibrobroncoscopía era como la endoscopía digestiva, pero esta se hace por el árbol bronquial y nos permite llegar hasta donde está la lesión, evaluarla y tomar una biopsia. Y a partir de eso ya se hace mejor el diagnóstico. Lo puntual de la fibrobroncoscopía es que el tumor al que vamos a evaluar tiene que ser una lesión de tipo central, ¿sí? Es decir, tiene que estar en el medio del tórax o rodeando los bronquios. Nunca voy a ir a buscar, por ejemplo, un tumor de vértice con la fibrobroncoscopía o uno que esté en la base del pulmón. ¿Por qué? Porque el fibrobroncoscopio no llega hasta la última rama, ¿sí? Acuérdense que llega hasta los bronquios y hay bronquios medios y hasta ahí nomás, después no puede pasar. Entonces, cuando tengo una lesión que es a nivel central, sí puedo hacer una fibrobroncoscopía y tomar una biopsia. Esos son los métodos más estudiados. Aparte de tomar la biopsia, puedo hacer un lavado bronquial y evaluar el tipo de células, o también se puede hacer un cepillado, que eran las otras técnicas que sirven para hacer con la fibrobroncoscopia. Bueno, ¿por qué nos va a consultar un paciente que tenga cáncer de pulmón? Dice que supuestamente un cuarto de los pacientes son asintomáticos al momento del diagnóstico. Es decir, que hay muchos tumores de pulmón que se diagnostican por hallazgo, ¿sí? Un paciente que va por una neumonía y encontramos que tiene un nódulo o que tiene una masa, o un paciente que en un control de rutina laboral se le pide un estudio y se encuentra una anomalía en la placa de tórax, entonces se lo sigue estudiando. Es decir, que hay muchos pacientes que son asintomáticos, y son asintomáticos porque esa masa que tienen o ese nódulo no genera compromiso en ninguna estructura, ¿sí? Es decir, que los síntomas los va a tener cuando esa masa esté en un estadio avanzado y empiece a comprometer cualquier estructura que la rodee. Es decir, que lesiones pequeñas son asintomáticas, mientras que las lesiones más grandes sí generan síntomas. Y van a generar síntomas de acuerdo a donde estén. Si están a nivel central y se irritan a lo que son los bronquios, el principal síntoma va a ser la tos, ¿sí? O si invaden a la pleura, si hay compromiso de la pleura, van a cursar con puntada de costado, pueden tener hemóptisis, pueden tener disnea. Si compromete al nervio frénico, puede haber alteración de la movilidad del diafragma. Si compromete al nervio laringio, puede haber alteraciones en la voz. Es decir, que de acuerdo a la región que comprometa, va a ser el síntoma que manifiesta el paciente. Por lo general, o la mayoría de los tumores, los pacientes suelen consultar por tos, en algunos casos por hemóptisis, y después, más que nada, por síntomas sistémicos. Hay algunos tumores que tienen extensión, digamos, más allá del parénquima pulmonar,
y como decíamos, puede comprometer al plexo nervioso, puede comprometer si es de tumor de vértice a todo lo que es el plexo braquial, puede comprometer cadena simpática, eh, puede comprometer estructuras vasculares y dar síndrome de vena cava, o puede comprometer a otras estructuras como ser el esófago, ¿sí? Y da síntomas de disfagia. Entonces el paciente va a consultar por una alteración, digamos, de tipo gastrointestinal por una disfagia y el origen de eso es un tumor de pulmón. ¿Dónde va a hacer metástasis el tumor de pulmón? Los principales sitios son a nivel óseo, donde el paciente va a manifestar dolor óseo o sensibilidad, y en el laboratorio vamos a ver una alteración de lo que es la FAL y el calcio. A nivel del hígado, o sea, a nivel hepático, va a haber debilidad, pérdida de peso. A nivel del sistema nervioso, dijimos según si afecta a la cadena ganglionar o algún plexo. A nivel suprarrenal, las glándulas suprarrenales. Y a nivel linfático, más que nada cuando los ganglios, digamos, forman una masa, que se llama masa de tipo Bulky, ahí va a dar compromiso. El tumor de vértice, de pulmón, genera compromiso de lo que es la cadena simpática, ¿sí? Que está justo en el vértice del pulmón, y del ganglio estrellado, que es el ganglio de la cadena simpática. Al tener compromiso de estas dos estructuras, el paciente va a manifestar anhidrosis facial, tosis ipsilateral y la miosis. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como el síndrome de Horner. Son pacientes que vienen por algún problema facial o oftalmológico y el origen del problema se debe al tumor de pulmón que está localizado en la base, en el vértice del pulmón y compromete estas dos estructuras. Otro motivo de consulta podría ser el síndrome de vena cava superior, que es el edema facial y la plétora con todo el cuello dilatado, y eso se debe más que nada al compromiso que hay cuando los ganglios del mediastino están aumentados de tamaño, agrandados, o la masa misma compromete lo que es la desembocadura de la vena cava, entonces hay flujo retrógrado y causa este síndrome. Esta es una radiografía de un paciente, por acá empezamos a estudiarlo. ¿Alguien me puede decir qué anomalía ven? ¿O cómo describirían la placa? ¿Alguien se anima? Profesora, ¿puede ser que en el hemitórax derecho hay una masa, como un tumor? ¿Cómo que no entendí el principio? En el hemitórax derecho, ¿Qué pasa? justamente cerca de la silueta cardíaca, ¿puede ser que ahí se encuentre la masa? Puede haber una lesión ahí. ¿Qué más tiene este paciente? ¿O qué otra cosa le llama la atención? ¿Tiene ensanchado el mediastino? Bien, Sí, ahí está. Acuérdense que mediación. también la placa de tórax incluye mediastino. Tiene ensanchado el mediastino, ¿sí? Sobre todo acá a la altura donde se va a bifurcar la tráquea, ahí está ensanchado. Cuando pedimos la de perfil, que siempre teníamos que pedir la placa de perfil, vemos que hay una lesión. ¿A qué nivel del mediastino? Una ayuda. Acá está el corazón. ¿Anterior? Bien, acá está la luz de la tráquea y vemos acá a nivel anterior una masa. ¿Tá? Entonces tenemos una masa, puede ser el mediastino o puede ser una masa, digamos, en un segmento del pulmón que queda ahí anterior. A este paciente obviamente le pedimos una tomografía y después se sigue el estudio. ¿Estamos hasta ahí? Eso es más que nada para saber lo que es la clínica, métodos de estudio del tumor, bueno, y las principales características histológicas. Otra cosa que tenemos que saber, sí, Cuando aparece un nódulo en la radiografía, ¿siempre hay que pensar que es maligno? ¿O pueden haber nódulos que no sean malignos? no, hay nódulos benignos. Ahora vamos a ver la parte de nódulos.
después de esto me parece que sigue nódulos. Eso era más que nada para que sepan hacer el diagnóstico histológico, o sea, qué tipos de tumores de pulmón hay, cómo los estudio y cuál va a ser la clínica del paciente. Otra causa por la que puede venir un paciente es un síndrome paraneoplásico. ¿Alguna vez escucharon o saben de qué se trata? ¿Qué puede ser? ¿Nadie escuchó la palabra esta? Son un conjunto de signos y síntomas que aparecen como consecuencia de la secreción por parte del tumor de alguna sustancia biológicamente activa, como por ejemplo hormonas, esas Perfecto. cosas. Perfecto. Exactamente Pueden ser eso. Son sus... dermatológicos, hematológicos. Bien. Es decir, que gastrointestinales. el tumor de pulmón produce alguna sustancia, ya sea una hormona, un anticuerpo, lo que sea, que tiene actividad biológica en el cuerpo y el paciente va a la consulta por cualquier cosa. Puede ser por un síndrome de Cushing, puede ser por una alteración neurológica, puede ser por una alteración en la piel, ¿sí? Y eso es producto de las sustancias que está secretando ese tumor. Eso es lo que denominamos paraneoplásico. Cada tumor, o la mayoría de los tumores, tienen sus síndromes paraneoplásicos típicos. Los más frecuentes que vemos a nivel de lo que es tumor de pulmón va a ser los síndromes endocrinos, que puede ser el síndrome de Cushing principalmente, síndrome paraneoplásico neurológico, que es la enfermedad de Eaton-Lambert. Después tenemos a nivel de piel, todo lo que sea eritrodermias, y a nivel hematológico, las trombosis. ¿Sí? Esos son los principales. Hay muchos síndromes paraneoplásicos, pero los que se ven más frecuentes son esos. Es decir, que es una sustancia secretada por el tumor, que tiene actividad biológica, actúa en otro lado y simula otra enfermedad, pero el origen de eso es el tumor que está fabricando esa sustancia o ese anticuerpo o esa hormona. ¿Estamos? Eso, digamos, es lo que es un síndrome paraneoplásico. Después sepan, digamos, cuáles son bien los frecuentes de pulmón y qué características hay. Es decir, que cada vez que tenemos un paciente que tiene estas patologías, hay que pensar más allá, ¿sí? Si viene un paciente, por ejemplo, con una eritrodermia y es un paciente tabaquista, lo que tenemos que hacer es pedir por lo menos una radiografía de tórax o una tomografía de tórax, ¿sí? Para hacer diagnóstico y no quedarnos solo con el problema de piel y buscar, digamos, más allá el origen de esa patología. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el nódulo pulmonar, que recién me preguntaban. El nódulo pulmonar, como su palabra lo dice, es un nódulo en el pulmón, y la característica, bueno, el nódulo pulmonar solitario es que se encuentra solo. Si es un nódulo, dijimos que las masas las calificábamos como masas si tienen más de 3 centímetros. Entonces, el nódulo, la característica es que mide menos de 3 centímetros. Es una lesión redondeada u oval, con un tamaño pequeño, menor a 3 centímetros, y que va a estar rodeado de tejido o de parénquima pulmonar sano, ¿sí? Es decir, que yo a un paciente por X motivo le hago una tomografía, por ejemplo, porque está cursando una neumonía o porque tiene disnea, y encuentro una lesión pequeña, que me informan que tiene menos de 3 centímetros, y alrededor no tengo ninguna lesión, es decir, que no está acompañada de derrame, que no está acompañada de ensanchamiento del mediastino, que no haya telectasia, no hay nada raro, es un redondito en el medio del pulmón con un pulmón sano. Eso es lo que llamamos nódulo pulmonar solitario. Como son pequeños, o sea, tienen menos de 3 centímetros, no suelen verse en las radiografías. O si se ven, ya están en los 3 centímetros. Digamos, el estudio complementario que más nos sirve va a ser la tomografía. Cuanto más grande sea el nódulo, mayor malignidad nos está hablando, ¿sí? Porque está por pasar a ser masa.
Obviamente que si tengo un nódulo pulmonar tiene un mejor pronóstico o mejor sobrevida que si encuentro una masa, ¿sí? Imagínense si encuentran un nodulito de 2 centímetros, se hace una resección y se termina el problema, y es muy diferente a si encuentro una masa de 5 centímetros. Esto es lo que me preguntaban recién. Los nódulos pulmonares solitarios, ¿por qué decimos solitarios? Porque si yo tengo en una tomografía 7, 8 nódulos pulmonares, eso no puede ser tumoral, pero es menos frecuente que sea tumoral, ¿sí? Me va a hablar algo más de tipo sistémico, o de tipo vascular, o de tipo infeccioso, o de tipo inflamatorio. Los nódulos pulmonares que hablan de malignidad de cáncer suelen ser solitarios, o puede haber a lo sumo uno de cada lado del pulmón, pero no es que se encuentran de a muchos, ¿sí? Por eso le decimos nódulo pulmonar solitario. Y por más de que encontremos un nódulo pulmonar solitario, tenemos que saber que existen causas malignas y benignas, que es lo que decíamos recién. Dentro de las malignas, obviamente, todo lo que sea tumor propio del pulmón o metástasis hacia el pulmón de otro órgano, por ejemplo, como ser riñón, colon o mama, o puede haber causas benignas. Dentro de las causas benignas pueden ser los granulomas, como ser la tuberculosis, puede ser un absceso, puede ser un nódulo reumatoide, puede ser una malformación arteriovenosa, puede ser un infarto, puede ser un parásito. Es decir, que a estos nódulos los voy a estudiar. ¿Estamos? No es que tengo un nódulo, es un tumor, sino que tengo que evaluar la malignidad que tenga. ¿Qué hacemos cuando tenemos un nódulo pulmonar o cuando encontramos un nódulo pulmonar solitario? Siempre, como decimos siempre, historia clínica, antecedentes del paciente y examen físico. No es lo mismo encontrar un nódulo pulmonar en un paciente de 60 años tabaquista severo que en un paciente de 50 años que nunca fumó, ¿sí? Entonces, cuando encuentro un nódulo pulmonar, lo que tengo que hacer es antecedentes del paciente, examen físico, y dentro de los antecedentes lo que voy a evaluar es si tiene si es mayor de 60 años, porque tendría más riesgo, si tiene antecedentes de otro cáncer, ¿sí? Con lo cual ese nódulo me puede estar hablando de una metástasis, si el paciente es tabaquista o si en su familia hay historia de otros tipos de cáncer, si hay exposición a enfermedades relacionadas con las enfermedades laborales, como el asbesto o las radiaciones, o si vive en un ambiente de contaminación ambiental o de tipo de biomasa. ¿Sí? Como les decía recién, obviamente, cuanto más joven sea el paciente y sin antecedentes de tabaquismo o con sospecha de, como dice la filmina, de viaje a zonas endémicas, puedo pensar que ese nódulo es de tipo infeccioso y no de causa neoplásica. ¿Estamos? Bien. ¿Qué vamos a evaluar cuando tengamos un nódulo? Siempre el tamaño, como dijimos, tiene que tener menos de 3 centímetros, pero ese nódulo a su vez puede tener medio centímetro, con lo cual sería subcentimétrico, es decir que ese nódulo lo voy a estudiar. ¿Cómo son los márgenes? Si al lado, cómo es el crecimiento, porque a los nódulos no es que encuentro un nódulo y lo tengo que biopsiar, sino que a los nódulos, de acuerdo al tamaño que tenga y al antecedente del paciente, le voy a hacer el seguimiento. Ese seguimiento implica evaluar el crecimiento a los 3, a los 6 meses o al año de que lo descubrí. Si yo hago las tomografías en ese periodo y voy viendo que el tumor aumenta de tamaño, me va a hablar de malignidad. Si se mantiene igual, menos maligno va a ser. Otra de las cosas que evaluamos, es si está calcificado, si tiene lesiones satélites, es decir, que si yo a medida que lo voy estudiando en estos periodos de tiempo, van apareciendo otros nódulos. Si le hago un contraste, por ejemplo, si le hago una tomografía y le agrego un PET, y ahí resalta el mediastino,
o las características internas, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Si tiene bordes lisos, si tiene bordes lisos o si tiene bordes espiculados, me va a hablar de malignidad o no. Lo otro que evaluamos, que les decía recién, es el crecimiento, la tasa de duplicación que tienen ya estos pacientes. Lo que les voy a pedir es tomografías, como dijimos, de acuerdo al tamaño del nódulo, le puedo pedir una tomografía de control a los 3 meses, a los 6 meses o al año. Y eso me va a hablar de la malignidad, y lo otro que tengo que evaluar es la calcificación, es decir, si tienen calcificación central o difusa, también me va a hablar de lo que son nódulos benignos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, el bebé que está llorando es mi bebé, perdón. Profe, una duda. Sí. El tumor que tenga forma estrellada, digamos, ¿sería de mayor malignidad? Claro, cuanto más liso, más pequeño y más calcio tengan, más benigno es el tumor. Es decir, que mientras sea un nódulo perfecto, que tenga los bordes prolijos, que yo le hago la tomografía y se mantiene el tamaño, y que tiene calcio adentro, me va a hablar de que es benigno eso, ¿sí? A diferencia de si yo estudio un nódulo y a los 3 meses aumenta medio centímetro, o si los bordes se empiezan a poner estrellados, eso me va a hablar de malignidad y de que hay mucha actividad dentro de ese nódulo. Profesora, Sí. ¿cómo sería la calcificación en el caso de que sea maligno? En caso de que sea maligno, mira, vas a tener calcificación más que nada en un solo puntito, o si vos tenés un nódulo, en un extremo va a estar calcificado. Hay distintos tipos de calcificación, que si leen acá es la que se llama la difusa, la central o la laminar, que ahí están los dibujitos. Esos son más que nada tipo infecciosos, más que nada por micosis, ¿sí? Después está la de tipo cartilaginosa, que es el primer dibujito, que también se la llama en palomitas de maíz, o no sé, acá se conoce como pororó o popcorn. Eso también habla de que es benigno, pero cuando tengo solo un pedacito calcificado, ese sí podría ser maligno, ¿sí? Pero siempre hay que hacerle seguimiento. Es decir, o sea, la diferencia de un tumor no es que yo encuentro un nódulo y lo estudio enseguida, sino que tengo que ver los antecedentes del paciente, y el tamaño. En esas cosas variaría para decir si yo estudio o no a ese paciente, es decir, si le hago una fibrobroncoscopía y le hago una biopsia, o puedo esperarlo en el tiempo. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene antecedentes de artritis reumatoide, y le hago una tomografía de pulmón por X motivo, no es tabaquista, y encuentro un nódulo, tiene más chances de que ese nódulo sea de tipo inflamatorio, ¿sí? Y si es pequeño, de acuerdo, eso, digamos, es como más que nada para los oncólogos, de acuerdo al tamaño del nódulo, nosotros decimos que tiene que tener menos de 3 centímetros. Pero si el nódulo tiene, por ejemplo, medio centímetro, o si tiene 1 centímetro, es diferente a que tenga 2,5 centímetros. Entonces, en toda esa gama de centímetros, va variando los estudios que se le van a pedir o el seguimiento. Ustedes sepan que lo más importante es evaluar los bordes, si tiene calcificación, y si en esos periodos en los que los voy estudiando, que es a los 3, a los 6 y al año, o sea, a los 3, a los 6 y a los 12 meses, cambia el nódulo, me va a hablar de que es maligno. Si en esos periodos no cambia, no se modifica y el paciente no tiene antecedentes, yo solo le puedo hacer seguimiento con imágenes. Ahora, si el paciente tiene hemóptisis y tiene un nódulo, a ese paciente sí lo voy a estudiar. ¿Estamos? Lo otro que tenemos que saber es el metabolismo que tiene ese nódulo, que para saber el metabolismo estudiamos con el PET. Yo les había dicho que el PET era una sustancia que es captada por células que tienen mucha actividad.
Entonces, en los pacientes que tienen nódulos, la masa, digamos, el nódulo es pequeño, va a ser captado, va a captar esta sustancia y a la vez puedo evaluar el mediastino. Si yo tengo un nódulo pequeño y el mediastino está normal, me puedo quedar tranquila. Ahora, si tengo un nódulo que tiene 1 centímetro y le hago un PET y el mediastino brilla, es decir, que todos los ganglios están inflamados, a ese paciente sí lo voy a estudiar. ¿Vamos? Entonces, los bordes, la tasa de crecimiento, la calcificación y el metabolismo, es decir, el PET, van a ser por ahí los indicadores que me van a decir si a un paciente lo puedo seguir o si es necesario estudiarlo. Bien, otra cosa que les decía, bueno, las características internas, también a los nódulos, esto más que nada para los oncólogos, los nódulos puede ser un nódulo sólido, es decir, que yo veo un nodulito, o puede ser un nódulo que tenga pedazos como que sean bien delimitados y otros pedazos con vidrio deslustrado, o puede ser un nódulo cavitado, o puede ser un nódulo que se empiece a cavitar. Entonces también las características internas me van a definir el pronóstico. ¿Cómo manejo los nódulos? Nosotros dijimos que cuando tenemos una masa de pulmón hacemos los estudios de imágenes y después, que vamos a ver más adelante, hacemos el tratamiento con cirugía o con quimioterapia o radioterapia o paliativo. Cuando tengo un nódulo de pulmón, el manejo puede ser quirúrgico, es decir, reseco el nódulo y se terminó la historia. Puedo hacer una punción transtorácica, si ese nódulo está pegado a la pared costal, directamente desde afuera, puedo con una aguja, con un tipo de especial de aguja que se llama Trucut, tomar una muestra de ese nódulo. Si el nódulo está a nivel central y llego con el fibrobroncoscopio, puedo hacer una fibrobroncoscopía y tomar una biopsia, o puedo hacer seguimiento con tomografía seriada, ¿sí? Eso sería el manejo de un nódulo. ¿Cómo vamos a estadificar al nódulo? Para estadificar al nódulo no usamos el TNM que usábamos para la masa de pulmón. Para usar el nódulo, para estadificar el nódulo, usamos una estadificación que se llama no invasiva, que es en la que miro al tumor, en la que miro al nódulo, y que se basa en la historia clínica, el examen físico, la tomografía y el PET sobre todo. Y después tenemos una estadificación que es invasiva, que son los pacientes que necesito saber, mediante una biopsia, qué tipo de células son ese nódulo. La estadificación invasiva va a ser distintas técnicas quirúrgicas que me permitan abordar ese nódulo. Una es la mediastinoscopía, otra es la punción por aspiración, otra es la biopsia transbronquial, otra es el uso de EBUS y otra es la BAT, ¿sí? Son todas técnicas quirúrgicas que me permiten llegar hasta el nódulo o hasta alguno de los ganglios aumentados de tamaño que esté cerca del nódulo. Ahora vamos a ver algunos. La mediastinoscopía, esto se encarga el cirujano de tórax. La mediastinoscopía lo que hace es con una pequeña incisión a nivel superior del mediastino, ¿sí? Digamos, arriba del esternón. Por ahí se hace una incisión y con todos esos instrumentos que ven ahí, se llega a alguno de los ganglios del mediastino, se toma una biopsia y después se evalúa si está comprometido o no. Esa es la mediastinoscopía. Después tienen una otra técnica que se llama EBUS. El EBUS es un fibrobroncoscopio que tiene anexado un ecógrafo. ¿Sí? Adentro del fibrobroncoscopio hay un ecógrafo. Y eso sirve para hacer la fibrobroncoscopía y a la vez ir haciendo ecografía de los ganglios que están en el mediastino. Entonces, cuando voy transitando a nivel del mediastino, voy viendo en la pantalla cada uno de los ganglios por los que voy pasando. Si encuentro alguno que esté inflamado o que tiene características malignas, elijo ese ganglio y ahí se hace la biopsia. Esto es como una técnica muy moderna, no se usa en todos lados, pero ya se está usando bastante en Argentina. Y la otra técnica invasiva, quirúrgica, es la BAT,
o lo que se llama la toracoscopía, que se hace bajo anestesia general, y en esta lo que se hace es abrir el tórax, ¿sí? Abro el tórax y voy directamente a buscar la lesión. Digamos, esta sería como la más invasiva de todas. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la diferencia de la estadificación del nódulo pulmonar. Es decir, no es lo mismo tener una masa a tener un nódulo. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Profe, Sí, disculpe, una consulta. ¿Y cómo decime. difiero si hago una BAT o una EUR? Primero depende del lugar donde estás, el cirujano, etcétera, etcétera. Y lo otro es la localización de ese nódulo. Dijimos que para la fibrobroncoscopía las lesiones tienen que estar centrales y cerca del árbol bronquial, ¿sí? Porque el fibrobroncoscopio va por el árbol, es decir, que si tu lesión está en la base del pulmón o en el vértice, no vas a llegar. Si vos tenés un nódulo pulmonar y después le haces un PET y te marca que tiene todos los ganglios del mediastino inflamado, vas a optar por una mediastinoscopía, es decir, haces un corte chiquito a nivel superior del esternón y desde ahí ya pueden estudiar los ganglios. Y la BAT es cuando el nódulo no se puede llegar ni por la fibrobroncoscopía, que no me sirve la mediastinoscopía, entonces ahí sí, ya es una técnica quirúrgica más importante, y es una cirugía de tórax, ¿sí? Depende de la localización del nódulo, más que nada. O si las otras técnicas no tuvieron rédito en el diagnóstico, vas directamente hasta la lesión, digamos, se abre el tórax y se busca la lesión. Esa sería la diferencia. Profe, ¿Estamos? Sí. en las técnicas de exploración que sean transtorácicas y que se invada la pleura, se va a causar un neumotórax iatrogénico, ¿no? ¿Cómo? Si se puede causar un neumotórax. Y, por ejemplo, una punción transtorácica para una biopsia, ¿le va a causar al paciente un neumotórax? Sería como un efecto adverso que puede suceder, ¿sí? Pero no siempre, porque la idea es que uno punce, pero todo el sistema de aspiración está cerrado cuando uno ingresa por el tórax. Y cuando se llega hasta la lesión, ahí se abre. Si, digamos, no es que uno entra y perfora todo, digamos, si bien entra con una aguja, dentro de esa aguja no hay aire que causa el neumotórax. ¿Estamos? Bueno, y en cuanto al tratamiento, siempre dijimos que lo que va a marcar la diferencia es el N, ¿sí? Yo puedo tener un tumor grande, pero que no tengan compromiso en el mediastino, entonces lo reseco y se terminó la historia. O puedo tener un tumor pequeño, pero que comprometió mediastino, con lo cual me implica que ese tumor se puede diseminar a otro lugar. ¿Está? Entonces, el tratamiento siempre se basa en el N, es decir, en el compromiso ganglionar que tiene el nódulo o el tumor ya. ¿Estamos? Por eso es importante siempre ver el mediastino y cuando tengo posibilidad de hacer un PET, hacer el PET para estadificar mejor. Los estadios tempranos sería el 1 y el 2. De estos a su vez se dividen en A y B, de acuerdo si tienen compromiso ipsilateral o compromiso del mediastino medio. Pero los estadios más tempranos se basan en tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico puede ser resección del tumor, o resección del segmento pulmonar, o resección del lóbulo, ¿sí? De acuerdo al tamaño de la lesión y al compromiso que haya alrededor, reseco o solo la masa, solo el nódulo, o una porción del pulmón. Los estadios más avanzados, que son el 3B y el 4, ya no son quirúrgicos, ¿sí? Y esos son los que se basan en quimio y radioterapia. Y el 3A, que sería como el medio, son los que necesitan la mediastinoscopía previa o el EUS previo para evaluar realmente cuál es el compromiso del mediastino y si me lo divide en quirúrgico,
o no quirúrgico. Es decir, que son esos ganglios que están ahí, son esos tumores que están ahí entre medio y que tengo que estudiar bien el mediastino para saber si hay compromiso y si puede haber compromiso a distancia posteriormente. Pero los estadios tempranos, quirúrgico, y los estadios más avanzados, quimio y radioterapia, o, bueno, en algunos casos ya es paliativo. La radioterapia la usamos cuando no es posible la cirugía, o en algunos casos cuando se hace tratamiento quirúrgico y a la vez se puede agregar una radioterapia en los casos de que quede algún margen de lo que resecamos comprometido, como para asegurarnos, se le puede agregar radioterapia a la cirugía. La quimioterapia, la droga más usada en pulmones es el platino, ¿sí? Después hay miles de combinaciones según a la histología del tumor, según al estadio del tumor, según a los marcadores inmunohistoquímicos del tumor, hay distintas quimioterapias, pero todas se basan en platino. Y tenemos lo que se llama quimioterapia adyuvante o quimioterapia neoadyuvante. La quimioterapia adyuvante es la que se usa antes de la cirugía. ¿Sí? Perdón, es la quimioterapia que se usa en los pacientes que ya se les resecó el pulmón y que vuelve a haber una lesión, se les hace quimioterapia adyuvante. En pacientes que tienen un estadio por ahí que les da directamente para quimioterapia, la quimioterapia los beneficia y se reduce la masa pulmonar o se reduce el compromiso ganglionar, con lo cual bajan el estadio y ahí los puedo, ahí se les puede operar. Es decir, la quimioterapia es para los pacientes que no son pasibles de cirugía y en algunos casos se usa quimioterapia neoadyuvante, que es un tipo de quimioterapia que sirve para reducir la masa y así bajar el estadio del paciente y que pase a ser quirúrgico. Esas serían las dos diferencias que hay. Todos los pacientes que van a cirugía tienen que tener un estudio prequirúrgico previo, que es, bueno, el estado ácido-base, pero todos tienen que llevar espirometría y DLCO, ¿sí? Y se les hace dos estudios más que no los vimos en la clase, que es el test de ejercicio cardiopulmonar y el test de marcha de 6 minutos. Estos ejercicios se hacen para ver el estadio ahora, ¿sí? Yo sé cuál es la espirometría ahora, que tiene 19 segmentos, ¿sí? Y de acuerdo a lo que me dé, o sea, yo hago la espirometría del paciente ahora que tiene la masa. Me da que tiene un BEF1 del 50%. Y yo tengo que resecar, vamos a suponer, el vértice derecho. Entonces voy a resecar 3 segmentos de ese lóbulo, voy a resecar 3 segmentos. Entonces después existen un montón de pruebas que yo, basándome en lo que tiene ahora y restándole lo que le voy a sacar, puedo saber cuál sería su BEF1 o cuál sería su espirometría, cuál sería su DLCO después de la cirugía. Si eso me da en un promedio de que puede sobrevivir, se hace la cirugía. Si tiene ahora una espirometría que está muy en el borde y yo a eso le voy a resecar pulmón, con lo cual va a quedar peor su espirometría, directamente no se le hace la cirugía. Es decir, que el estudio prequirúrgico me sirve para saber cómo está el paciente ahora y mediante cálculos que hace el neumonólogo puedo saber cuál sería su espirometría después de la resección y con eso evaluar si es posible o no hacerle la cirugía, porque también puede pasar que el paciente tenga un estadio del tumor que sea quirúrgico, pero el performance del paciente no le da y no toleraría la cirugía. Es decir que además de tener un estadio quirúrgico, tengo que tener un paciente que se aguante la cirugía y que se aguante después del postquirúrgico. Digamos, para eso se hacen todos estos estudios prequirúrgicos, que es la espirometría, la DLCO, y después 2 ejercicios, en el test de marcha se lo hace caminar al paciente y se evalúa la saturación, y en el test cardiopulmonar se hace espirometría más electrocardiograma
en un paciente andando en bicicleta o corriendo por la cinta, y ahí se saca el promedio. Entonces, de acuerdo a esos valores y lo que quedaría después de la resección quirúrgica, evaluamos si el paciente es candidato o no de hacer la cirugía. ¿Estamos? Hasta ahí es lo que es tumor de pulmón y nódulo solitario. ¿Alguna pregunta de eso? Profe, ¿no se hace quimioterapia después de la cirugía como un refuerzo, digamos, o algo así? Solo, mira, no se hace siempre, por ahí se hace más que nada radioterapia. Se hace quimioterapia, sí, recidiva, pero no se hace de refuerzo. El refuerzo se hace más que nada con radioterapia. Por ahí pacientes que eran candidatos solo a quimioterapia, o pacientes que, no sé, se complicó la cirugía y no se pudo resecar, o pacientes que recidiva, o que, no sé, en el control a los 6 meses tiene ganglios positivos, en esos pacientes sí le podés hacer una quimioterapia. Pero no es que hace la cirugía y después hace quimio. Son determinados pacientes por alguna circunstancia especial. Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? Profe, entonces, yo no tengo como una forma de prevenir o en realidad diagnosticarlo tempranamente al cáncer de pulmón. La única forma es que si tengo algún paciente que tenga algún síntoma que me llame la atención, como un síntoma. Sí, digamos, no es que no lo podés diagnosticar temprano, sino que no existe un estudio de rutina. No sé, viste que las mujeres a partir de tal edad y cada tantos años se hacen el PAP, todas. Bueno, con eso vos hacés diagnóstico temprano. Ahora, el cáncer de pulmón tendrías que hacerle a toda la población o a toda la población tabaquista o que tenga factores de riesgo una tomografía cada 6 meses. A todos, o sea, es imposible por cuestiones de infraestructura y a la vez terminás irradiando más al paciente. Digamos, a lo que se basa que no hay un screening es que no hay algún test o algo. Las técnicas de screening tienen que ser técnicas baratas y donde el diagnóstico sea rápido y que sirva en estadios tempranos y que sea barato. Pues no podés hacerle tomografía a toda la población mundial. Ahora, si vos tenés un paciente que es tabaquista severo, que tiene factores de riesgo y es tu paciente, vos sí todos los años le podés pedir una tomografía, como para evaluarlo, ¿está? Y le podés encontrar el nódulo. Eso sí puede pasar, pero no es que haya algún test que sea aplicable a toda la población para diagnosticarlo de manera temprana. En eso se basa en que no hay una técnica de screening. Bien, ¿algo más? Profe, yo tengo como diferenciar, por ejemplo, una sarcoidosis de un tumor de pulmón solamente por una tomografía o siempre tengo que hacer una biopsia para saber. Y la sarcoidosis por ahí tiene más de un nódulo, pero por ahí podés, no sé, le haces un PET, pero en tu caso, de entre sarcoidosis y tumor, tenés varios estudios complementarios que te van a servir para hacer la diferencia. Pero si no encontrás la diferencia, le vas a tener que hacer una biopsia. Digamos, justo la sarcoidosis tiene, no sé, podés estudiar laboratorio, podés estudiar de otra forma al paciente para hacerle el diagnóstico. Gracias, profe. Pero digamos, el resultado final es ver las células del paciente, las células de esa masa. ¿Está? Hasta que vos no confirmes que son células tumorales, no podés poner el sello al diagnóstico. Por ahí viene un paciente que tiene tos, que tiene hemoptisis, que fuma y que tiene una masa en el pulmón, sí es un cáncer de pulmón, ya está. Pero para poder hacer el tratamiento del cáncer de pulmón, elegir la quimio o elegir la cirugía, tenés que tener el tipo de célula del que es ese tumor o esa masa. ¿Estamos? Por eso la primera clase empezaba con esa diferenciación del tipo de célula que tiene el tumor, porque de acuerdo al tipo de célula
también cambia el pronóstico y cambia el tratamiento que recibe el paciente. Bien, ¿algo más? Bueno, y dentro de los tumores pulmonares también encontramos los tumores neuroendocrinos. Sí, yo no sé si se acuerdan que al principio les mostré una lista de los tipos de células que podían ser escamosos, de células, puede ser adenocarcinoma, y otro tipo de tumor puede ser neuroendocrino. ¿Sí? Los tumores neuroendocrinos son tumores que pueden estar en cualquier región del cuerpo, también puede estar en el pulmón. Son malignas, pero tienen bajo grado de malignidad. Como les dije, están en varias regiones del cuerpo, algún porcentaje está a nivel del pulmón. Son frecuentes en la adolescencia o en la edad pediátrica y no tienen que ver con tejido pulmonar, sino que son tumores que derivan de la cresta neural, ¿sí? ¿Se acuerdan en embrio que estaba la cresta neural? Bueno, son células que migran desde ahí, se localizan en alguna región anómala y generan un tumor. A nivel pulmonar tienen baja frecuencia y son más que nada frecuentes en edad pediátrica o en adolescencia. Como les decía, se originan en las células neuroendocrinas, obviamente no se relacionan con el tabaquismo ni con la exposición a biomasa, nada que ver con eso. Tienen un tipo genético, que es el P53, y este gen que se llama KRAS, que es el que lo identifica y le pone el sello de tumor neuroendocrino. Por eso es importante que a todos los tumores se les haga la anatomía patológica y la inmunohistoquímica y la marcación genética para saber la estirpe de ese tumor. Bueno, tienen un tipo de tinción que es específico, que es el de plata, y según la ubicación son los síntomas que va a generar. Si son tumores centrales, se van a ubicar adentro del bronquio, adentro de la luz bronquial. Bueno, pueden infiltrarse, pueden extender, pero lo principal es que obstruyen la luz bronquial, con lo cual el paciente, si esa luz bronquial está obstruida, va a tener síntomas de un paciente obstructivo, es decir, que va a tener sibilancia o disnea, ¿sí? Porque ese tumor está cerrando la luz del bronquio. Y los tumores periféricos, es decir, los que no son centrales, se pueden encontrar a nivel pleural y están asociados a otros tipos de tumores, ¿sí? Con esto, ¿qué tenemos que pensar? Que hay pacientes que pueden tener síntomas de obstrucción y un diagnóstico diferencial, es decir, que no toda sibilancia es asma, sino que otro tipo de diagnóstico diferencial que tengo que tener es que no tenga una masa adentro de la luz bronquial. Y esa masa, obviamente, pensar de que no sea un tumor. ¿Estamos? Acá tienen una foto de un tumor. Esto es una tomografía que está cortada a nivel de lo que es la división de la tráquea, ¿sí? Justo donde se divide la tráquea. De un lado vemos la luz de la tráquea normal y en la otra vemos que esa luz está ocupada por una masa. En ese caso sí, hago una fibrobroncoscopía, tomo una muestra de esa lesión, la tiño, le hago inmunohistoquímica y me da que es un tumor neuroendocrino. ¿Estamos? Bueno, según la histología pueden ser típicos o atípicos, eso va a diferenciar el crecimiento y la infiltración, los tipos de tinciones que tienen. Y bueno, la clínica, dijimos que pueden ser asintomáticos si no comprometen ninguna estructura. Y los de tipo central son los que se van a manifestar con sibilancias, obstrucciones o disnea. Y los que tienen, y lo otro que tienen de característico estos tumores al ser neuroendocrino, es que generan síntomas de patologías hormonales, como ser el síndrome de Cushing, acromegalia, hiperinsulismo, es decir, pacientes que vienen a la consulta por otra cosa. También tengo que pensar de que, así como si fuese un paraneoplásico, de que esas sustancias no sean generadas por un tumor neuroendocrino. Una de las localizaciones que puede tener ese tumor neuroendocrino es el pulmón. Cuando están a nivel pulmonar, principalmente se manifiestan, como les dije, en edad pediátrica o en adolescencia. El diagnóstico, bueno, por imágenes,
la confirmación va a ser por la citología, confirmando el tipo de célula, y después las imágenes puedo estudiar radiografía, tomografía o por un PET. El tratamiento principalmente va a ser quirúrgico, pero va a variar por el tamaño y si tiene o no compromiso de los ganglios linfáticos. Si tiene compromiso de los ganglios linfáticos, hago radioterapia o se puede hacer quimioterapia. ¿Estamos? Si no hay compromiso de linfáticos, se hace la cirugía. Y después tenemos otros dos tipos de tumores, que es el carcinoma de células grandes, que son carcinomas con alta malignidad. También tienen su marcación específica, y el tratamiento es quirúrgico, y en este caso sí, quimioterapia posterior, que es lo que me preguntaban recién. ¿Estamos? En el caso de que yo tenga una masa, hago la biopsia y me informan que es un carcinoma de tipo de células grandes, aparte del tratamiento quirúrgico, a estos pacientes les tengo que hacer una quimioterapia posterior. Y después tenemos el tumor de células pequeñas, al revés, que es un bajo porcentaje de los tumores de célula de pulmón, pero igual se suelen ver. Y lo mismo, hago anatomía patológica, y una vez que me confirman que el tumor es de células pequeñas, tengo que hacer radio y quimioterapia, y después puedo hacer cirugía y quimioterapia posterior. ¿Estamos? Pero en estos casos, más que nada, tanto el de células grandes como el de células pequeñas, más allá de sacarlos, en estos casos sí, tengo que hacer quimioterapia en el de células grandes y quimio y radioterapia en el de células pequeñas. ¿Está? Porque estos tumores tienen alto grado de mitosis, con lo cual se diseminan más rápido, por eso se les agrega quimio y radioterapia. ¿Estamos? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Entonces, para repasar, lo que más importante tienen que saber es que el tumor de pulmón tiene distintos tipos de células, o sea, puede tener distintos orígenes. De acuerdo a eso, se va a basar el tratamiento. De acuerdo al estadio, el tratamiento va a ser quirúrgico o va a ser quimio y radioterapia, y también depende del estadio del paciente. Saber que existen síndromes paraneoplásicos, es decir, que hay pacientes que tienen distintos síntomas, como era el de Cushing o como puede ser alguna lesión de piel. Tengo que pensar en tumor de pulmón. ¿Cómo lo estudio el tumor? ¿A dónde puede hacer metástasis ese tumor? Y lo otro que tienen que saber son los nódulos pulmonares solitarios, que siempre tengo que investigarlos para diferenciar si es benigno o si se debe a una neoplasia. ¿Estamos? ¿Alguna duda o consulta hasta ahí? Doctora, entonces el cáncer más común de pulmón es el adenocarcinoma. El adeno, sí, es el más frecuente. Gracias. Eso, digamos, es el más frecuente. También va a variar de en qué país del mundo estén, la población que haya, pero lo más frecuente que se ve es el adeno. También varía si es mujer o varón, si fuma o no, pero en sí, en general, el adeno. Bien. ¿Y ¿Qué más? el más agresivo es de células pequeñas? Sí, el de células pequeñas, porque se divide muy rápido. Entonces, al momento del diagnóstico, vos hacés el diagnóstico y a la semana ese tumor ya duplicó el tamaño. Son tumores que crecen muy rápido. Profesora. Sí. En el caso del carcinoma de células grandes y el de células pequeñas, el de células grandes te dijo que es de alto grado de malignidad. ¿Significa que es preferible tener uno de células grandes a de pequeñas o viceversa? Es preferible tener una de células grandes. ¿Por el grado de diseminación? Claro, exacto. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿algo más? Bueno, sí. En el caso de enfermedades crónicas, como por ejemplo una artritis reumatoide, en donde me podría causar falsos positivos el PET
¿solamente controlo con la tomografía o de igual manera sigo haciendo el PET? Al principio, a ver, primero que las enfermedades inflamatorias no dan nódulos solitarios, con lo cual, si vos tenés un paciente que tiene artritis reumatoidea, es difícil que encuentres un solo nódulo. Por ahí, al principio encontraste el primer nódulo y en el control ya encontrás más nódulos. Perdón, ¿a dónde iba la pregunta? Si tenías que hacer el seguimiento o si tenías que Si hacer... sigo No, perdón, utilizando me la olvidé. PET. ¿Hasta Si cuándo sigo usabas la usando PET? PET, o Lo si podés no. hacer al principio, y después, si el paciente tiene antecedentes de enfermedad reumatoide, directamente lo seguís con tomografía. Ahora, si es un paciente que tiene enfermedad reumatológica, y es tabaquista severo, a ese paciente es mejor seguirlo completo. Por eso varía con cada paciente. Pero acuérdense que el nódulo maligno que me está hablando de neoplasia es solitario. En las enfermedades infecciosas y en las enfermedades inflamatorias suele haber más de un nódulo. ¿Está? Por ahí al principio podemos encontrar un nódulo solo, pero después ya va a ser diferente. El nódulo pulmonar solitario está solito en el pulmón y no hay ninguna otra lesión, es decir, que no hay derrame pleural, no hay atelectasia, no hay adenopatía, no hay nada, está solo ahí. Mientras que en las enfermedades infecciosas, en las inflamatorias, vas a encontrar, por ejemplo, si es una infecciosa, suele haber derrame pleural. Las enfermedades la artritis reumatoide, o como son las enfermedades de colágeno, suele haber otras anomalías en el parénquima. Si es la primera vez, seguro que a la segunda vez le vas a volver a repetir el PET, pero una vez que ya haces diagnóstico de enfermedad reumatoide, no hace falta hacerle PET, siempre. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesora, ¿está bien decir entonces que el nódulo solitario es maligno hasta que se demuestre lo contrario? ¿El nódulo pulmonar solitario es maligno hasta que se muestre lo contrario? Sí. Sí, depende de quién lo tenga. Ah, bueno. No sé si hasta que se demuestre lo contrario. Porque si tu paciente tiene 30 años y vive en un lugar donde hay tuberculosis y no tiene factores de riesgo para neoplasia de pulmón, y me tiro más para infeccioso. Depende del paciente. Por eso siempre hay que hacerlo en los nódulos, por eso siempre se habla de la estadificación no invasiva, que es el seguimiento y los antecedentes del paciente, y después recién la invasiva. Bien, ¿algo más? Doctora, Sí. los adenocarcinomas, cáncer de células escamosas, células grandes y pequeñas, ¿eso también se subdividen de causas malignas y benignas o no? No. Es así, uno tiene una masa en el pulmón, le hace la anatomía patológica y el de anatomía patológica te va a decir, es un adeno, es un escamoso, es un células grandes, es un célula pequeña. Hasta que vos no tengas la anatomía patológica, son todos tumor de pulmón. Después le ponemos nombre y apellido, y de acuerdo a eso, vemos el tratamiento. ¿Está? Pero el nombre al tumor se lo va a dar la anatomía patológica. Y a partir de ahí vemos qué hacer. Gracias, doctora. Bien. ¿Algo más? Si no, hasta acá terminamos. ¿Estamos? Bueno, nos veremos en alguna otra clase entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe. No sé. Acá me preguntan en el chat. Síndromes mieloproliferativos que hay que saber y por qué aparece en el temario. Dentro de los síndromes mieloproliferativos, lo único que lo relaciono acá es que puede ser un paraneoplásico. Y el que me preguntó de ahí, no sé quién era. ¿Estamos?